Hola, bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por estar cada día allí, haciendo estos devocionales desde casa, nutriendo nuestras vidas, nuestra familia, am, haciendo de este tiempo un tiempo maravilloso donde podemos dar a conocer a través de la palabra y de cada una de las enseñanzas que nos dan cada tarde, dando a conocer lo que Cristo, lo que Dios quiere de nosotros. Esta semana estamos hablando acerca del tema de conocer a Dios y yo quiero hacer una pregunta que básicamente es el tema que traigo esta preciosa tarde, y es: ¿cómo puedo conocer más a Dios? ¿Cómo podemos conocer más a Dios? ¿Cómo podemos conocer más a Dios? Solo lo podemos conocer a través de Jesús. Jesús es el único que nos puede mostrar lo que Dios quiere de nosotros y el conocimiento que podemos alcanzar a través de Jesús. Y quiero que nos vayamos a Juan 14:6. Dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y esta palabra la habla Jesús. Nadie, absolutamente nadie, puede ir al Padre si no es a través de Jesús, de conocerle, de aceptarle como su único Salvador y Redentor. Nadie puede conocer a Dios si no es a través de Jesús. Y no porque lo digo yo, sino porque lo dice su palabra. Dice, quiero que lo volvamos a leer: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. Él es el único puente que tenemos que nos une a Dios. Todo lo que hagamos para Dios sin Jesús no tiene valor. Dios está aquí, nosotros estamos aquí, y lo que nos separa de aquí a aquí es Jesús. Jesús es el que nos une a nuestro Padre Celestial. Él hace que esa unión sea perfecta, porque esa perfección Él alcanzó a través de la cruz cuando murió por nosotros. Y quiero que vayamos a Juan 17:3, donde dice: y esta es la voluntad eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en esa maravillosa voluntad que hace que cada día conozcamos más al Padre a través de Jesús, cuando lo conocemos alcanzamos un entendimiento que jamás imaginábamos tener. Pero no es porque muchas veces nosotros decimos: es que los años te hacen madurar, es que ahora ya eres mayor y eso te hace madurar y entender los tiempos que estamos viviendo. Déjeme decirle que sí, muchas veces sí, los años nos hacen madurar más que los años, las experiencias que vivimos cada día. Pero no es porque seamos mayores, es porque tenemos un conocimiento mayor del Señor. No, porque hay mucha gente que lleva años viviendo y conociendo del Señor, pero no ha alcanzado ese conocimiento, esa sabiduría de parte de Dios. Entonces, no es los años, porque hay personas que son muy jóvenes y son muy maduras espiritualmente hablando. Son muy maduras, han alcanzado a tener el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Y cómo han alcanzado ese conocimiento? Pues ese conocimiento lo han alcanzado cuando viven una intimidad con Él. Cuando nosotros vivimos una intimidad con Cristo Jesús, alcanzamos el conocimiento del Padre. Solo a través de eso alcanzamos la madurez que necesitamos y poder entender muchas circunstancias en las que estamos viviendo, y también entender lo que la palabra dice. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar ese conocimiento? A través de Jesús y teniendo una intimidad con Él. No importa si eres un niño, un joven
un adulto o un anciano. El conocimiento se alcanza no por la edad, sino por la búsqueda hacia nuestro Señor. En Efesios 1:17 dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación con un mayor conocimiento de Él. Necesitamos tener un espíritu de sabiduría en nuestras vidas como hijos de Dios. Necesitamos tener una revelación de parte del Señor en nuestras vidas para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos alcanzar ese conocimiento de su palabra, haciendo lo que Dios pide de nosotros. No podemos acoplar la palabra a nuestro entendimiento. Muchas veces esta situación pasa. Queremos que la palabra se acople a lo que nosotros entendemos, no a lo que Jesús está hablando a través de su palabra. Queremos acoplar la palabra a nuestro diario vivir, a lo que nos permite hacer ciertas cosas y otras no. Entonces queremos lo que va a nuestro favor, y no es que la palabra vaya en nuestra contra, claro que no, sino que muchas veces tenemos que hacer cosas que no queremos hacer, pero que sabemos que es la voluntad de Dios y por lo tanto son cosas buenas que van a nuestro favor, pero muchas veces queremos acoplar la palabra a nuestro entendimiento y no puede ser, hermano. Tenemos que acoplar nuestra palabra al entendimiento de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere a través de Cristo Jesús para nuestras vidas? Nuestra búsqueda tiene que ser incesante. Cada día tenemos que buscar más del Señor constantemente, porque en los tiempos que estamos, y esta frase la estamos escuchando mucho estos últimos días, pero en los tiempos que estamos realmente necesitamos estar agarrados del Señor. ¿Y cómo vamos a alcanzar esa búsqueda y ese entendimiento? A través de la palabra. La palabra es la que nos va a dar esa búsqueda y ese entendimiento a través de la palabra, a través de la oración y a través del ayuno. Estos tiempos que estamos viviendo de ayuno y oración son tiempos maravillosos porque el Señor está hablando a nuestras vidas. En Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos andar dignamente en sus caminos, en todo lo que hagamos, sea pequeñito o sea grande, tenemos que hacer las cosas bajo la voluntad de Dios, porque si somos sus hijos vamos a caminar en esa perfecta voluntad. Nuestro deseo tiene que ser agradarle al Señor cada día de nuestras vidas. ¿Y cómo podemos agradarle? A través de nuestros actos. No podemos decir que hacemos la voluntad de Dios cuando nuestros frutos dicen todo lo contrario. Hoy en día tenemos que tener cuidado porque muchas veces a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. No, mi hermano, no nos engañemos. Las cosas son malas y las cosas son buenas. ¿Y cómo podemos tener ese conocimiento que estamos haciendo lo correcto delante de Dios? ¿Cómo alcanzamos y sabemos que estamos haciendo lo correcto delante de Él? Cuando hacemos lo correcto es cuando caminamos en su voluntad y allí le conocemos más y más. Esto es como el matrimonio. Cuando son novios apenas se conocen. Cuando se casan se dicen: uy, yo no te sabía esta cualidad, uy, o yo no te sabía esto que tú tenías. En el matrimonio cada vez nos conocemos más y más y más, y ya puede tener 50 años de casado que todavía su esposa o su esposo lo sorprenden. Entonces lo mismo es la relación que tenemos con el Señor. Cada día tenemos que conocerle más y más. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. ¿Quiere las manifestaciones de Jesús? Ame al Padre.
ame al Padre, ame a Jesús y ame al Espíritu Santo, que las manifestaciones se harán en su vida. Hay 3 cosas que nos permiten conocer más de Jesús: la Biblia, la oración y las pruebas. Allí obtenemos un conocimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Cuando vivimos constantemente leyendo la palabra, orando, y cuando las pruebas se nos presentan, no huimos de ellas, sino que las confrontamos y seguimos hacia adelante. Y para acabar, siempre me gusta acabar dejando pensamientos para que podamos reflexionar. Y yo hoy quiero dejarle 2 pensamientos. Uno de ellos dice así: no podemos conocer a Dios en su plenitud si el mundo nos influye más que las Escrituras. No podemos conocer a un Dios en su plenitud si estamos viviendo en el mundo. Tenemos que soltar al mundo y vivir, como decía el pastor, con los pies en el cielo, no en la tierra, con los pies en el cielo. Ahí llegaremos a tener un conocimiento de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y cuando nosotros vivimos o manifestamos la paz de Dios en nuestras vidas, ¿cuándo obtenemos esa paz de Dios? Y este es el segundo pensamiento. Cuando la paz exterior proviene, cuando nuestra paz, cuando usted dice, uy, esta persona está pasando esta prueba, esta tribulación, pero aún así ella transmite paz. ¿Cuándo obtenemos esa paz? Cuando la paz exterior proviene de conocer a Dios en el interior. Cuando nosotros conocemos a Dios en el interior, reflejamos la paz de Cristo en nuestros corazones. Y no importa la prueba que estemos viviendo, no importa las dificultades que estemos viviendo, no importa. Lo que importa es que la paz gobierne nuestras vidas y que cada día nosotros estemos confiando en Él. Que nuestra confianza esté en Él y que nuestra esperanza esté en Él. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Es una bendición para mí poder compartir esta pequeña palabra que es de edificación para mi vida y espero que sea de edificación para la tuya. Que Dios te bendiga grandemente. Te amamos en el amor de Cristo. Que sigamos hacia adelante, porque hacia atrás ni para tomar impulso, porque Dios es el que nos impulsa a seguir hacia adelante. Dios te bendiga. Hasta pronto.